el de los relámpagos. Desconocido, él enseñó los significados, sus significados. Ar-Takov enseñó las señales de la Tierra. Shamsi, él, los presagios del Sol. Sahariel, los de la Luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Bueno, pues esto está estrechamente relacionado con la tentación de Eva, ya que bueno, se nos dice que uno como un dios, que no era un dios, tentó a la tercera esposa de Adán, ¿no? Porque Adán tuvo 3 esposas, a saber, Lilith, Nama y Eva, ¿no? La tentó con el fruto de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Y durante muchos siglos se ha discutido, ¿no?, si el pecado fue el conocimiento, el fornicio o el conocimiento del fornicio, pero los hechos apuntan a que los dos fueron los pecados, ¿no?, que de los que injustamente se acusa al hombre, porque los que pecaron de lujuria fueron los ángeles, los Igigi, según la tradición sumeria, y fueron los que además revelaron el conocimiento a los humanos, que claro, interesaba que fuéramos solo trabajadores, que no supiéramos. Más información sobre el diluvio y los hechos de los Igigi, los Nephilim y tal se pueden encontrar en el libro de Enoch, en el libro de Baruch, en el Atrahashi y, por ejemplo, en el Enuma Elis. Bien, una cosa, tengo aquí varias preguntas que me ha enviado nuestro amigo Martín, que es el webmaster de Carbolarium y de la Radio Liberada, y si no te importa, te las pasaría a No, hacer. no importa. Bien, la primera pregunta que me dice que te haga es, ¿cómo éramos antes de ser modificados por los dioses? Y si se comunicaban por telepatía el humano antes de ser modificado. Pues bueno, antes de ser modificados por los dioses, pues básicamente, voy a decir una obviedad, ¿no?, pero éramos lo que éramos. O sea, me explico. En aquel entonces seríamos protohumanos, ¿no? Algo más cercano al animal que al hombre. La cuestión sería que el ver qué tipo de animal, ¿no? Yo no puedo asegurar si éramos australopitecos o neandertalensis, pero sería muy interesante, por ejemplo, explorar el asunto del eslabón perdido, ¿no? Pues la cosa del eslabón perdido comenzó pues cuando Darwin, ¿no?, conocido eugenetista, sentó las bases en su libro La ascendencia del hombre, porque él nunca lo dijo. O sea, lo dijeron sus seguidores, pero él sienta las bases en el libro Ascendencia del Hombre, ¿no?, que llevó a algunos de sus seguidores, pues por ejemplo Thomas Huxley, a que afirmaran que el hombre realmente venía del mono, ¿no? Esto se debía a que, en comparativa, los huesos de los hombres y los de los grandes monos africanos eran muy semejantes, ¿no? Se parecían mucho. Entonces los detractores de esta teoría, ¿no?, los que no creían que el hombre pudiera venir del mono, sino que los había creado Dios, cosa curiosa, ¿no?, pues exigieron como prueba la presencia del paso evolutivo entre el simio y el hombre. Pues a esto se le llamó el eslabón perdido, ¿no?, que a día de hoy todavía no ha aparecido. También existe una teoría muy interesante, ¿no?, en la que se da a entender que los restos fósiles supuestos de los protohumanos, ¿no?, antes de ser neandertales, o sea, lo que más se parece a un mono son falsificaciones, que realmente son esqueletos de mono, que han encontrado por ahí y los han presentado como hombres, ¿no? Pero hay quien piensa, ¿no?, a esto del eslabón perdido, que el pithecantropo pueda ser el eslabón perdido, y hay quien piensa que es el australopiteco. Por ejemplo, Sitchin defiende esto último, que es el australopiteco, el eslabón perdido y la materia prima con la que los dioses hacen a los hombres, ¿no? Pero lo cierto es que hay un hueco que la ciencia no ha conseguido rellenar hasta entonces. No podemos venir del mono, en mi opinión, por una sencilla cuestión genética, ¿no? Los monos tienen 24 pares de cromosomas y el hombre tiene solo 23. El segundo y el tercer cromosoma están fusionados. Esto denota la manipulación genética. Por otra parte, Francis Crick, que fue el descubridor del ADN, llegó a afirmar que el hombre era producto de la intervención de una inteligencia superior de probable origen extraterrestre. En cuanto a la comunicación telepática, pues es más una cuestión metafísica que un hecho comprobable. En el reino animal existen formas de comunicación carentes de sonido y es posible que los protohumanos hicieran uso de estas características.
pero eso yo pienso que sería hilar muy fino, ¿no? Platón afirmaba que en la antigüedad remota pues el hombre poseía dos sexos y formas extrañas de comunicación. Pues esto podría ser un vestigio del recuerdo animal de los hombres antes de ser procesados, ¿no? Pues la teoría de la telepatía me puede parecer plausible, pero no puedo aventurarme a asegurarlo. Bien, y otra pregunta que nos hace, bueno, que te hace a ti concretamente, es, ¿la Biblia y el Apocalipsis son una copia de los textos sumerios? Mm, difícil pregunta. Bueno, en principio, la Biblia no es una copia de los textos sumerios. Y me explicaré. Si rastreásemos de dónde deriva la Biblia, llegaríamos indudablemente a Sumeria, pero siempre después de un lapso de unos cuantos cientos, si no miles de años. La Biblia sería algo así como la recuperación o el recuerdo de los textos sumerios, mezclados pues con las historias de los hebreos y más vamos, de las historias de los hebreos no, sino de su historia, de la historia de los hebreos y más concretamente de su relación con los dioses. Como símil, pues es válido decir que la Biblia es una copia, pero como ya digo, en realidad es una especie de recuerdo. El origen de los hebreos se supone en Ur de la Caldea, con Abraham, en Mesopotamia, Sumeria. Pero es que allí ya no estaban los Anunnaki, sino que se adoraba a entidades caníbales, pues por ejemplo como Moloch. Los recuerdos de la antigua religión, pues sería lo que de común tendría la Biblia y los textos sumerios. Pero el Apocalipsis guarda semejanzas con los textos antiguos, con los textos antiguos sumerios y a su vez con el Tanaj judío, porque habla de abducciones, de revelaciones por parte de unos como los Anunnaki, aunque no se pueda asegurar que lo sean, aunque yo lo haga, y del descenso de la Jerusalén celestial como medio de rescate de los humanos que no se hubieran corrompido con ciertas prácticas y cultos, que no pertenecieran a las huestes del maligno, ¿no? O de los ángeles caídos, que si bien pudieran serlo sí, pues también podrían ser la raza contra la que Marduk guerreaba. La siguiente pregunta que te hace es, ¿por qué los relatos de la creación son parecidos en el Popul Vuh y las tablillas sumerias o el relato del chamán Credo Mutwa en cómo nos modificaron varias veces? Pues yo creo que esto es realmente sencillo, ¿no? Porque los relatos de la creación son comunes a la práctica totalidad de las religiones, porque si cuando los Anunnaki, porque vamos a llamarlos Anunnaki, por llamarlo de alguna manera, llegan a la Tierra y no existen hombres, y cogen a un animal y a partir de él fabrican un hombre, pues todos los hombres vendríamos de ahí. Es decir, que la creación sería una y los dioses comunes, ¿no? Bueno, luego habría que salvar las diferencias lingüísticas y los saltos temporales, ¿no? En cuanto a la recuperación de tradiciones, pero básicamente sería eso, que los relatos son iguales porque son verdad, o sea, porque todos parten del mismo sitio. También nos dice, Freixedo dijo que en el Corán está todo más claro. ¿Qué cuenta el Corán sobre los dioses y la creación del ser humano? Pues bueno, ya he hecho antes unas cuantas citas al Corán y ahí se ve muy bien. O sea, de hecho, explica cómo Dios coge un esperma que se forma coágulo y del que él diseña y crea los sexos. Es muy interesante. Yo invito a las personas a que cojan el Corán y se lo lean para saber qué pone ahí. También nos pregunta, ¿el demonio como entidad existe o es otra entidad que se hace pasar por él? Pues hombre, esto ya es un poco peliagudo el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, bajo la concepción católica, el demonio es uno, pero tiene un montón de huestes y en las demás religiones no existe la figura del demonio como tal, sino que son muchos demonios. Sí, puede haber uno así más tal, pero no. Bueno, parece ser que, pues, que los demonios realmente existen, o sea, que son muy reales, pero en cualquiera de sus dos vertientes, ¿no? Todo apunta a ello. En la vertiente I, como ángeles caídos o entidades menores, y o en su faceta como enemigos de los Anunnakis y la raza humana también, porque ahí tenemos a Tiamat y compañía, que son enemigos declarados de los Anunnakis y la humanidad. Bueno, esto es que también es un tema muy extenso y sería alargarnos mucho, pero sí, en principio el demonio
como entidad existiría. Ahora, ¿pudiera haber entidades que lo suplantaran o formara parte de un engaño? Pues ya te digo, es que es hilar muy, muy fino, es muy largo. Y ya por último, nos dice, en la otra entrevista hablaste de dioses anteriores a los Anunnaki y nombraste a varios. ¿Nos podrías hablar un poco más de ellos? Dice, bueno, pues, a ver, en otra entrevista hablé de dioses anteriores a los Anunnaki, sí. Esa información pues se puede adquirir en, como ya he dicho algunas veces a lo largo de la entrevista, en libros prohibidos, ¿no? Que bueno, dada la naturaleza de estos libros, pues hablar un poco a lo mejor aquí de ellos podría estropear la entrevista, pero en ellos, como ya dije, por ejemplo, se relata la crónica de Marduk contra Tiamat. Eh, Pueden parecer fabulaciones, pero la Biblia sirvió para encontrar ciudades perdidas como Babilonia, y la Ilíada de Homero, que era un supuesto texto mitológico y por tanto ficticio, ayudó a descubrir la ciudad de Troya. De hecho, la mayoría de restos arqueológicos sumerios han sido robados por las tropas estadounidenses y británicas, que es lo que hacen siempre, ¿no? Y esto fue cuando la guerra de Irak, y eso da que pensar, porque si las cosas se descubren con supuestos libros ficticios que luego resulta que no, que son históricos, ¿por qué han desaparecido eso de ahí? Y ya para terminar, esta última pregunta es mía. ¿Cuál es tu opinión personal sobre toda esta historia? Pues mi opinión personal es que deberíamos de pararnos a mirar las cosas. Eh, Parece ser que estos libros de los que hemos venido hablando, lejos de ser volúmenes eh, metafísicos, si se les quiere llamar, o códices de leyes para el comportamiento de los pueblos, o tal, parece ser que tienen un grado de verosimilitud bastante importante, que también pienso que ha habido mucha manipulación con respecto al tema, porque si un cristiano devoto va todos los días a misa donde se le amenaza con el fuego del infierno, cogiera la Biblia y la leyera realmente y la rastreara y llevara donde lleva, tendría las cosas mucho más claras que lo que le cuentan y con lo que le asustan. Y bueno, mi opinión personal es que es grandísima. Yo pienso que deberíamos de no creer lo que nos dicen y mirar a ver qué realmente son las cosas. Creo que somos bastante mayorcitos como para discernir si esto puede ser o no puede ser. Otra cosa es que lo sea o no, pero creo que nos iría mejor. Bien, pues no me queda nada más que preguntarte, solo agradecerte el que hayas estado hoy con nosotros Nada, y espero que podamos estar en contacto para próximas colaboraciones. muy bien.